y buscarnos como socieci.tarija. Bueno, pasamos a nuestro segundo ponente, que nos va a hablar de diseño sísmico de edificaciones. El ingeniero Felipe Baba, que es de República Dominicana, ingeniero civil, magna cum laude, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, República Dominicana. Máster en Ingeniería Estructural y de la Construcción, Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, Barcelona, España. Cofundador de Mastering SRL, miembro fundador de International Structural Engineering Group, INSTEG. Ingeniero, le cedo la palabra, puede empezar, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar a la CIF por la organización de este webinar internacional que nos viene a todos en estos tiempos de pandemia para poder hablar de temas interesantes de ingeniería civil. En este caso de mi ponencia, yo le voy a hablar del diseño sísmico de edificaciones, digamos los principios fundamentales que se aplican en el diseño sísmico. Entonces, al final del webinar, pues podrán saber qué cosas importan en el diseño sísmico, por qué es tan diferente del diseño tradicional que conocemos y cómo ustedes, ya saliendo de aquí, tienen una idea de cómo estructurar una edificación para que sea resistente a sismos. Entonces, en esta ponencia vamos a hablar un poco de la introducción de qué es un diseño sísmico de edificación, cómo se forma el mecanismo resistente a estas fuerzas laterales, estas fuerzas sísmicas, lo que es un diafragma de piso, que es una parte fundamental del diseño sísmico que estaremos hablando más adelante, cómo hacer una estructuración sísmica, cómo disponer los elementos resistentes en mi edificación para que se pueda comportar de manera adecuada ante la ocurrencia de un evento sísmico. Entonces, hablaremos de qué cosas yo desearía tener en mi estructura. Hablaremos de conceptos como el centro de masa, el centro de rigidez y los efectos torsionales que se producen por estos, que son conceptos fundamentales del diseño sísmico, sobre la regularidad de las edificaciones, sobre juntas sísmicas y sobre las fundaciones. Entonces, antes que nada, es bueno, cuando hablamos de diseño sísmico, entender las diferencias entre el diseño sísmico y el diseño tradicional, que conocemos bajo cargas gravitacionales como carga muerta, carga viva. Entonces, una de las principales diferencias es la acción, la fuerza con la cual diseñamos. En el caso del diseño tradicional, de cargas gravitacionales como puede ser el peso del edificio, el peso de los muros divisorios, el peso del uso de la estructura, ¿verdad? De las personas o del mobiliario. Por lo general son acciones que conocemos, o sea, sabemos cuánto pesa el hormigón armado, sabemos cuánto pesa la madera, cuánto pesan los bloques. O sea, conocemos básicamente la acción como tal. Aunque en el diseño hacemos una estimación de estas cargas, pero sí es verdad que la conocemos. Entonces, a diferencia en el diseño sísmico, la determinación de esa acción es un punto clave y fundamental. O sea, no conocemos ni siquiera cuándo va a ocurrir el sismo, ni tampoco en qué magnitud va a ocurrir el sismo. Entonces, nos basamos en estudios estadísticos para aproximar un periodo de ocurrencia del sismo y una magnitud de ocurrencia en el sismo de diseño. Entonces, esto va a depender básicamente de esto, de qué sismo estamos esperando, de los aspectos sismológicos del lugar donde esté nuestra estructura, ¿verdad? Porque depende del tipo de suelo que haya en el lugar. Puede ser el mismo sismo actuando en un pueblo, y pues depende del tipo de suelo que haya en cada localidad, pues las ondas sísmicas actuarán de una manera u otra. Entonces, otra diferencia fundamental es que en el diseño tradicional nos preocupamos por deflexiones, por limitar anchos de fisuras en el hormigón. En el diseño sísmico aceptamos el daño, incluso inducimos el daño, pero no un daño descontrolado, sino un daño programado. Un daño programado que va a ser consecuencia del sismo y que nos va a permitir disipar esa energía que el sismo le transmite a la edificación. O
sea, la cantidad de energía, la cantidad de fuerza que tiene el sismo, si intentamos calcular, diseñar la estructura para esa cantidad total de fuerzas sin que se dañe, pues estaríamos construyendo prácticamente un búnker, o sea, no es viable económicamente. Entonces, en el diseño sísmico aceptamos el daño, pero un daño programado que permita disipar energía, pero que la estructura no colapse para así, digamos, que conservar las vidas. Una parte fundamental es el diseño o la elección del sistema estructural resistente. En el caso de un diseño sísmico debemos de siempre enfocarnos en simplicidad estructural, aunque esto no le guste digamos que a la parte de arquitectura. Debemos de buscar uniformidad, simetría, regularidad tanto en planta como en elevación. Esto no va a permitir que nuestra estructura tenga un buen comportamiento ante la ocurrencia del sismo. Como dijimos, como aceptamos daño y como los daños van a ser programados para que así se disipe energía, tenemos que hacer detalles constructivos, o sea, los detalles de cómo se va a armar el acero de la columna, de las vigas, de las losas, cómo se van a conectar. Tenemos que ser bien específicos en estos detalles, porque de ellos depende que la estructura se rompa, se dañe, pero que no colapse. Y ya entonces digamos que para poder englobar todas estas cosas que hacemos en el diseño para que funcionen, pues tenemos que hacer una correcta ejecución de la construcción y supervisión de las mismas. Entonces, vamos a hablar primero del mecanismo resistente de las edificaciones. El que conocemos tradicional, que es el de cargas, digamos, gravitacionales, pues las cargas son pesos, van en sentido vertical, son recolectadas en las losas, pasadas a los sistemas de vigas, estos a la vez la transfieren a las columnas, que viajan desde la parte superior a la parte inferior, y pues las cargas se las transmiten al suelo. En el caso del mecanismo de transmisión del sistema estructural bajo la acción de sistemas de cargas laterales, puede ser sismo, en este caso que es el caso de la ponencia, o puede ser viento, que también es una carga lateral, pues la carga son fuerzas inerciales que se transmiten a la estructura por el movimiento impuesto de las ondas sísmicas. Entonces, estas fuerzas se consideran actuando en las losas de los pisos. Estas losas transfieren las cargas a los elementos verticales, que son los encargados de resistir las cargas laterales, y va a ser transferidas a ellos en base a la rigidez. Va a ser proporcional a la rigidez de cada elemento vertical. Entonces, en cada nivel, pues, los elementos verticales van a ir recolectando esa carga lateral hasta llevarla finalmente a la fundación. Entonces, es muy diferente el sistema de transmisión, el mecanismo resistente de cargas gravitacionales normales, al mecanismo resistente de cargas laterales, en este caso la carga sísmica. Entonces, como vimos anteriormente, pues algo fundamental es el sistema de losas, que es el que transmite las cargas a los elementos verticales. Este sistema de losas en ingeniería sísmica le llamamos diafragma de piso. Y es súper, súper importante diseñar un buen diafragma de piso porque si está mal diseñado no vamos a lograr transmitir las cargas del sismo a los elementos verticales que son los que están para resistirlos. Entonces, en base a la rigidez de este diafragma, pues tenemos varios comportamientos. Pueden ser diafragmas flexibles o diafragmas rígidos. En el caso de la figura superior izquierda, tenemos un diafragma flexible, entonces, como se puede ver, cuando se aplica la fuerza sísmica, el diafragma se deforma. ¿Qué pasa con esto? Si el diafragma se deforma, lo que pasa es que cuando la fuerza actúa, la fuerza sísmica, solamente se transmite a los elementos cercanos al punto de actuación de la fuerza. Entonces, se deforma la parte cercana a la actuación de la fuerza y los demás elementos reciben cero fuerza sísmica, mientras que el elemento cercano al punto de aplicación recibe toda la fuerza sísmica. Esto no es un diseño, digamos que óptimo, porque estamos sobrecargando además un solo elemento y dejamos dos elementos prácticamente sin carga. Lo ideal es diseñar diafragmas rígidos que tengan rigidez suficiente para cuando yo aplique la carga sísmica, este diafragma sin deformarse pueda transmitir esa carga a todos los elementos verticales en función de su rigidez. Entonces es súper importante conocer este comportamiento del diafragma cuando es flexible, cuando es rígido, y saber que lo que andamos buscando es el diseño de un diafragma rígido para que sea capaz de transmitir nuestras cargas sísmicas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un sistema de losas que es muy flexible, no es rígido, si tenemos deformaciones excesivas, entonces pueden provocar que la fuerza sísmica se distribuya de manera desigual, como vimos aquí.
que pues la columna cerca de la carga pues recibe toda la fuerza sísmica y las demás reciben nada. En este caso no es tan drástico, pero suponiendo el primer ejemplo, en la figura superior izquierda, tenemos un sistema aporticado donde se restringen el desplazamiento mediante la rigidización de los pórticos laterales. Como esta parte es más rígida, la parte extrema, y el sistema de losas es flexible, cuando se aplica la carga, pues se va a deformar de esta manera. Entonces, los elementos que están en el centro se van a desplazar mucho más que los elementos del borde y, por tanto, ese desplazamiento, esa deformación, va a provocar daño en estos elementos. Al igual que la segunda figura, en este caso tenemos un núcleo, puede ser un hueco de ascensor o de escaleras, que por lo general son muros. Entonces, esta zona es muy rígida. Si el sistema de losas es flexible igual, pues los extremos flexibles se van a desplazar muchísimo. Y para poner un ejemplo, si esta columna que inicialmente está acá, se desplaza hasta acá, es mucha deformación, entonces se pasa a un daño excesivo, que no es lo que buscamos. Entonces, ¿cómo yo garantizo que la fuerza se transmita de manera igual? Pues, como comentamos anteriormente, teniendo diafragmas de pisos rígidos. Si el diafragma es rígido, no importa que esto esté, digamos que rígido en los laterales, el edificio se va a trasladar de manera uniforme y las fuerzas se van a transmitir a los elementos verticales también de manera uniforme. Entonces, es un dato principal en el diseño sísmico de edificaciones, diseñar sistemas de losas, diafragmas de losas, con rigidez suficiente en su plano para transmitir las cargas sísmicas. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en el diseño sísmico, que es la parte que no se lleva bien con la parte arquitectónica, es que para que un edificio se comporte bien sísmicamente debe ser regular. Debe ser regular. Entonces, la influencia de esta regularidad, tanto en planta como en elevación, hace que nuestro edificio se comporte como un mecanismo global dúctil. Esto mejora la capacidad de disipar energía y, por lo tanto, la capacidad sísmica del edificio. Claro está, sabemos que las edificaciones, por lo general, son proyectos de arquitectura, ¿verdad?, a los cuales nosotros le dotamos de una estructura para que resista las fuerzas. A diferencia de los proyectos de obra civil, que son meramente proyectos de ingeniería. Estos son proyectos de arquitectura, que es lo que vende, es lo que la gente compra. Entonces, siempre se debe buscar la regularidad estructural, pero debe ser a la par de cumplir con un buen diseño arquitectónico del edificio. Entonces, es un juego que hay que jugar entre el ingeniero y el arquitecto, en tu intentar hacer un edificio lo bastante regular para que se comporte bien sísmicamente, pero que cumpla con su función arquitectónica. Entonces, de las dos regularidades, tanto en planta como en elevación, hablaremos primero de la regularidad en planta. Para hablar de regularidad en planta hay que conocer dos tópicos fundamentales, que es el centro de masa y el centro de rigidez. Imagino que en sus clases se han calculado centroides, ya sea de áreas o de masa, ¿verdad? El centroide es como el centro de algo. En el caso del centro de masa, digamos que es el punto donde se considera que si yo tengo una planta, no sé, de 40 metros cuadrados, es un punto que yo considero que si yo voy a calcular el peso del edificio, va a estar aplicado en ese punto, que básicamente va a ser el centroide de las masas del edificio. El centro de rigidez es como un símil de esto, pero no es con masas ni con pesos, sino con rigideces de elementos verticales. Entonces va a ser como el centroide de las rigideces de estos elementos verticales. Entonces, en el centro de masa es donde se considera que la fuerza sísmica es aplicada a la edificación. O sea, la fuerza sísmica se aplica en el centro de masa como tal. Recuerden que por segunda ley de Newton, fuerza sísmica es masa por aceleración, en este caso la aceleración del sismo, y se aplica en el punto, en el centroide de la masa. Sin embargo, la resistencia del edificio ante las fuerzas sísmicas es en base a su rigidez. Entonces, por lo tanto, la respuesta, la reacción del edificio se aplica en el centro de rigidez. Entonces, este es un concepto fundamental también en el diseño sísmico. ¿Qué pasa? Si yo tengo muy separados lo que es el centro de rigidez y el centro de masa, este par de fuerzas, que es la fuerza de acción y la fuerza de reacción, van a tener cierta excentricidad. Entonces, esta excentricidad puede producir efectos torsionales en la planta, hacer que la planta tuerza, gire, y esto puede producir incrementos de fuerzas laterales y daños en los elementos extremos. Entonces, ¿qué pasa?
a medida que esa excentricidad, a medida que el centro de masa está más lejos del centro de rigidez, pues es peor, el comportamiento es peor porque generamos mucha torsión en el edificio. En este caso particular de la imagen que ven aquí, si se fijan en la distribución de los elementos verticales, tenemos estas columnas y aquí tenemos un muro en L bastante rígido. Como el muro es bastante rígido y está en una esquina, pues el centro de rigidez se traslada un poco hacia este lado porque hay mucho más rigidez de ese lado del edificio. Entonces, como la planta ya no es simétrica, o sea, si se fijan, si usamos un eje de simetría, los elementos resistentes a este lado, al lado derecho, son mucho menos que los elementos resistentes al lado izquierdo. Igual, si trazamos un plano de simetría horizontal, los elementos resistentes superiores son mucho más que los inferiores, ya la planta no es simétrica estructuralmente. Y por lo tanto se genera ese giro, esa torsión que no es adecuada en el diseño sísmico. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues simetría y uniformidad en planta. Necesitamos cuerpos compactos, evitar formas esbeltas y reducir el tamaño de reentrantes. Entonces, aquí vemos un par de figuritas sobre, digamos, que geometrías que sí se recomiendan para un buen comportamiento sísmico y que no se recomiendan para un buen comportamiento sísmico. En el caso de la primera, que sería una figura rectangular, pues es fácil de calcular y es simétrica, o sea, tiene un buen comportamiento y es fácil de calcular. En el caso de este polígono y este círculo, pues igual son simétricas, entonces tienen buen comportamiento, aunque sean quizás un poco más difícil de calcular que las cuadradas. En este caso de estos edificios, pues este de acá, de la derecha, es muy alargado. Si es muy alargado, pasa lo que vimos en las diapositivas anteriores. La parte, digamos, interna, interior, va a tener mucha deformación en comparación, digamos, que con los extremos. O sea, es muy difícil tú mantener la simetría estructural a lo largo de este edificio cuando es tan largo. Ya el diafragma de piso se vuelve flexible, entonces lo ideal es dividir estos cuerpos así súper esbeltos en dos cuerpos. Evitar las formas así raras como una forma de T que no es simétrica en ningún eje, o una forma así como tipo C. Cuando hablamos de reentrantes, aquí que dice reducir el tamaño de reentrantes y salientes, se refiere a esto, digamos a entrantes que tienen las edificaciones. Entonces hay que tratar de reducir lo máximo posible estas entradas en las edificaciones porque esto produce un mal comportamiento sísmico. Es bueno que, pues, como está la figura de la izquierda, que sean reentrantes pequeños. Ubicar los elementos rígidos como núcleos de ascensores o escaleras siempre dentro de la edificación y digamos que distribuidos de la mejor manera simétrica posible. Entonces evitar ponerlos en el exterior o evitar solo ponerlos a un lado, porque pasa esto, si colocamos mucha rigidez de un lado de la edificación, pues va a tender a girar y esto no lo queremos. El comportamiento torsional es muy malo en el diseño sismo resistente. Entonces aquí tenemos otros pares de ejemplos de estructuras que no convienen y de estructuras que sí convienen. En todos estos casos, pues se va a producir la torsión de la que hablamos. Un núcleo en una esquina, ¿verdad? Un núcleo en el centro, pero sin ningún elemento en las esquinas. En este caso, si trazamos un eje de simetría vertical, un elemento bastante rígido en el lado izquierdo, en el lado derecho no tenemos nada, o sea, no hay simetría. Aquí igual trazamos un eje de simetría horizontal, un elemento bastante rígido superior y inferior no tenemos nada. Entonces, esta falta de simetría produce efectos torsionales. Sin embargo, si distribuimos de manera, digamos, equitativa los elementos de rigidez de manera uniforme, pues vamos a tener un comportamiento ideal para, para el sismo. Entonces, aquí el lado derecho igual, pues, recomendables y no recomendables. Cuando hablamos de estas figuras así en tipo T o C o L, lo recomendable es dividir, digamos, un solo edificio lo podemos dividir en dos edificios que sean independientes para que sean analizados por separado. Más adelante vamos a comentar un poco de cómo se hace esta división de los edificios. Entonces, hay que también identificar que es posible que veamos una planta, una edificación y digamos, bueno, la planta es cuadrada o la planta es rectangular, pues tiene simetría en ambos ejes, ¿no? Hay veces que tenemos edificios con falsa simetría, cuando hablamos de simetría sísmica, porque aunque el edificio sea cuadrado, como en el caso de la figura izquierda, pues tenemos un elemento bastante rígido de un lado, y ya esto, si usamos una simetría vertical, no es simétrica, digamos que estructuralmente. Pasa lo mismo con estos dos edificios. Entonces,
Es modo de identificar que la simetría de la que hablamos en diseño sísmico no es una simetría de geometría global del edificio, es una simetría de elementos resistentes verticales, que son los que van a resistir, digamos que las fuerzas sísmicas. Entonces, cuando hablamos de este tipo de simetría, este tipo de regularidad, no hablamos de la geometría global del edificio, hablamos de estos elementos, que son los que hay que prestarle bastante atención. Entonces, aparte de la regularidad en planta de una edificación, también tenemos que garantizar la regularidad en elevación. O sea, que mis elementos que ya yo dispuse en una planta, mis elementos verticales, estructurales, pues que mantengan cierto nivel de rigidez y resistencia a lo largo de su altura. ¿Por qué? Porque si reducimos la resistencia en un piso particular o la rigidez en un piso particular, esto puede dar paso a que se formen mecanismos de pisos débiles. Un piso que no sea capaz de resistir la fuerza sísmica. Entonces, todo el daño del sismo se va a concentrar en ese único piso, provocando el colapso del mismo. Y si este piso intermedio colapsa, pues todo el edificio, aunque arriba no esté dañado, pues todo el edificio va a colapsar. Entonces lo ideal es mantener un cierto nivel de rigidez que sea, digamos que regular en toda la altura del edificio, o que se vaya reduciendo pero de forma gradual, no de forma brusca, para que así, digamos que en cada piso se puedan producir daños programados que permitan disipar energía, pero que no colapsen la estructura, que no induzcan a un mecanismo de piso débil. Como en este caso tenemos tres ejemplos, por ejemplo, que son bastante típicos en nuestros países. En el primer caso es un edificio donde el primer piso no tiene muros de cerramiento y los demás sí. Esto se ve mucho cuando tenemos edificios con el primer piso como parqueos de vehículos. Entonces, digamos que este nivel es mucho menos rígido que los demás porque no tiene los muros aquí también. Entonces, en este caso le llamamos el primer piso libre. En el caso del segundo piso, es un piso intermedio que tiene, es un piso intermedio que tiene una altura mucho mayor que, que los demás pisos. Y adicionalmente a esto, a que la altura es mucho mayor, tampoco tiene los muros de cerramiento. Entonces, como no tenemos los muros de cerramiento como tal, pues también es un piso, digamos que flexible en este nivel intermedio. Y en este caso de la tercera figura, pues lo que llamamos el efecto columnas cortas se da mucho en planteles escolares, en donde por lo general las columnas se suelen, digamos que, arriostrar o se le coloca un muro bajo y ese muro bajo suele cohibir el desplazamiento de, de la columna, entonces reduciendo así su tamaño, su dimensión, su longitud. Y es por esto que la columna como tal, como tiene una dimensión mucho menor, pues no se puede desplazar como ella quisiera, y se produce entonces la ruptura o el fallo de la columna. Entonces hay que evitar este tres tipos de estructura. En este caso de la misma, pues tenemos el primer piso, un piso muy flexible, tenemos un muro rígido en toda la parte superior, y en el primer piso no tenemos nada. Evitar reducción brusca de elementos, pues si la rigidez me la producen los elementos verticales y yo reduzco bruscamente la cantidad de elementos verticales, estoy reduciendo bruscamente la rigidez. Hay que evitar esto también. Y también evitar, pues, edificios con esbeltez excesiva, que tampoco tienen un buen comportamiento sísmico. Entonces, también situaciones como estas, que son bastante chulas, digamos que a nivel de arquitectura, son formas muy bonitas, muy llamativas, pero que no tienen un buen desempeño sísmico, no funcionan, digamos que en un país donde tengamos bastantes fuerzas sísmicas actuando. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos de pisos flexibles, de cómo colapsa, si se fijan lo que vimos en las diapositivas anteriores. Tenemos todo el edificio prácticamente intacto en los pisos superiores, que tienen cerramiento. En el piso inferior, como tenemos solo portones metálicos, no hay rigidez suficiente, pues el piso inferior es el que se ve dañado. Aquí igual, pues lo mismo, tenemos un primer piso de parqueos que no tiene cerramientos y pues se fijan igual, prácticamente todo el daño se acumula solamente en este piso inferior. Entonces no queremos esto, queremos que el daño sea programado y que sea en todo el edificio para
así disipar la mayor cantidad de energía posible sin que nuestra estructura colapse. Aquí otro ejemplo de un piso débil. La estructura es el mismo mecanismo, ¿eh? La estructura superior prácticamente intacta y el piso inferior prácticamente colapsa. Aquí pues ya llega el colapso, si se fijan en la parte de abajo. Había un nivel aquí, aunque no se ve, y cayó sobre ella los vehículos y se ven ahí aplastados. Entonces es fundamental evitar este tipo de comportamientos. Por esto, todo lo que hablamos de cómo estructurar un edificio frente a sismos es para que tenga un lo que había abajo lo aplastó. Y el efecto columna corta, como mencionamos anteriormente, se suele dar mucho en planteles escolares, porque en planteles escolares es que tenemos estos ventanales así súper grandes. Entonces, hay una mala práctica de que por lo general le colocan los muros hasta cierta altura. Este muro restringe el desplazamiento de la columna como tal completa y solo le permite movimiento de esta partecita de acá. Entonces, como tiene menos longitud, pues el movimiento que haga esta pequeñita columna, pues va a llevar a que se produzcan daños, digamos que más severos. Entonces, en el caso de la figura derecha, los daños son de, digamos que falla por flexión, pues se pueden ver en las secciones críticas, la sección superior y la inferior, donde la falla se produjo por flexión. Y en el caso de la figura izquierda, ya es una falla por cortante. Pueden apreciar aquí, digamos que las dos fisuras propias del cortante en toda la estructura. Entonces, como digo, es una mala práctica que se daba mucho antes en la mayoría de nuestros planteles escolares, por lo menos en la República Dominicana, los planteles escolares construidos hasta antes de que se lanzara el código sísmico como tal, fueron, digamos que presentan este problema sísmico. Entonces, es algo que se ha venido corrigiendo en mi país. Se han hecho estudios de vulnerabilidad sísmica de este tipo de edificaciones, se han hecho intervenciones. De que tenemos niños ahí y son muchas vidas que tenemos que cuidar. Entonces, esto es un punto crítico que hay que tener, que hay que considerar y es un punto que hay que evaluar en cada país, depende de en qué situación se encuentre cada uno en cuanto a este efecto de columna corta. Aquí tenemos igual un problema en este caso de falta de similidad, ¿verdad? A nivel de elevación. Fíjense cómo la rigidez se va reduciendo porque van retrancando la edificación y pues esto tiene un mal comportamiento estructural. Lo que hablábamos anteriormente, que le decía que cuando son, digamos, edificaciones con geometrías complejas, siempre es posible tomar esta geometría y dividir en, digamos que, en edificios independientes. Aunque al final es el mismo edificio, si el edificio va a ser la torre de un banco, va a ser una universidad, lo que sea, es el mismo edificio, pero estructuralmente se divide en edificios independientes, donde en conjunto, digamos, tiene un mal comportamiento sísmico, pero cada uno por separado, si lo dividimos, tiene un comportamiento sísmico adecuado. En el caso de esta T, por ejemplo, si lo dividimos en dos rectángulos, pues cada rectángulo tendrá un comportamiento sísmico adecuado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues con una
Eh, bueno, buenas noches. El ingeniero parece que ha tenido algún problema con su conexión. Esperaremos un momento, por favor, a que pueda ingresar nuevamente. Y bueno, hasta que el ingeniero pueda ingresar, espero que les haya, bueno, que sea que cubra sus expectativas este webinar. Y nada, a ver, esperaremos un minutito más que pueda ingresar el ingeniero. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola, Noelia. Sí, sí, ingeniero. Tuve problemas de conectividad. ¿En qué parte se quedó de la presentación? Sí, continúe, Inge. Puede compartir pantalla y el indico. No, no. Imagino que nos quedamos en la parte de acá, ¿no? De juntas. No sé hasta Una, cuándo se dejó de una, compartir con usted. ¿Me pueden indicar? una diapositiva anterior para ese ingeniero. Aquí. Pues aquí le estábamos hablando de, digamos, los problemas derivados a la falta de regularidad en la elevación de la estructura. En este caso se produce una reducción escalonada y esto no es recomendable en fuerzas sísmicas. Se hablaba de cómo podemos dividir un edificio, digamos, un edificio irregular que en global tiene un mal comportamiento sísmico, que aunque seguirá siendo el mismo edificio, lo dividimos en edificios independientes y cada uno por su cuenta tiene un comportamiento regular y adecuado sísmicamente. Esto se logra con juntas sísmicas, donde se duplican las líneas de elementos resistentes para que cada uno tenga lo suyo. Entonces, lo ideal es que estas juntas tengan una dimensión adecuada que permita que cada edificio se mueva por separado cuando el sismo actúe y que no choquen los edificios. Entonces, digamos que el diseño de estas juntas debe ser adecuado, porque si no tiene el tamaño suficiente, pues puede pasar lo que esto, que los edificios chocan entre sí y se produce el colapso de alguno de estos. Entonces, esto pasa mucho cuando tenemos dos edificios que tienen diferente comportamiento sísmico. Por ejemplo, un edificio pequeño, entonces por lo general no se van a mover hacia el mismo lado de manera igual, cada uno se va a mover independiente. Entonces tenemos que calcular cuál es el desplazamiento máximo que va a tener cada edificio y que nuestra junta sísmica nos permita este movimiento de ambos edificios sin que se choquen. Aquí tenemos un ejemplo del choque de ambos edificios, pues este es más pequeño, este es más grande. No se diseñó bien la junta sísmica y pues cuando se movieron chocaron y se produjo el colapso sísmico. Igual aquí se puede observar aquí en la parte donde se conectan, pues aquí hubo un choque de los dos edificios y igual, colapso. Entonces, digamos que fuimos explicando desde arriba hacia abajo el diseño sísmico. Entonces nos toca, digamos que la parte más baja, que son las fundaciones. Pero son súper importantes porque tienen dos propósitos fundamentales. Las fundaciones son las que se encargan de recibir las ondas sísmicas que vienen del terreno y transmitirla a la estructura. Pero a la vez, cuando la estructura, digamos que se producen las fuerzas inerciales en la estructura y se reparten del diafragma a los elementos verticales, estos elementos verticales llevan las fuerzas de nuevo hacia las fundaciones y estas se encargan de transmitirlas al suelo. Entonces tienen dos funciones, pues transmiten la fuerza del sismo a la estructura y luego entonces transmiten la fuerza de la estructura hacia el suelo nuevamente. Entonces, para que se produzca esta transmisión de fuerzas de manera adecuada, es necesario que todos los elementos verticales estén conectados en su fundación.
en ambas direcciones. Entonces, para que, digamos que esto actúe como un todo, como un elemento en conjunto, y que no actúe cada zapata por separado. Esto se logra colocando vigas, llamamos vigas riostras o vigas de conexión, que arriostran las zapatas o las columnas en la parte superior en cada dirección ortogonal, formando así un mecanismo de rejilla que nos permite transmitir estas fuerzas sísmicas a la edificación y que nos permite, digamos que, recibirlas y transmitirlas al suelo nuevamente. Entonces, hasta aquí, digamos que mi participación, tratando sobre el diseño sísmico de edificaciones, y si tienen alguna duda, pues encantado de responderla. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, procedemos entonces a la ronda de preguntas que han hecho mediante el chat. Procedo a leer algunas. Dice, buenas noches, ingeniero. Mi consulta es, ¿cuál es el modo de fluencia que recomienda que el acero debe tener y cuál es la resistencia característica con presión simple mínima del hormigón que recomienda para diseños sismorresistentes? Mira, primero la resistencia del hormigón va a depender mucho del país, pues las normas establecen unos mínimos. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, establece 210 kilogramos centímetros cuadrados. Pero en el caso del diseño sísmico como tal, igual tanto el acero como el hormigón, realmente no es que sea más adecuado, digamos que un acero, un módulo, o sea, una resistencia del acero X o Y, o una resistencia del hormigón X o Y. Porque al final tú vas a diseñar la estructura para que se rompa, para que fluya. Entonces, tú lo que vas a hacer es una combinación de ambos elementos. Tú lo que tienes que garantizar de que en tu estructura, en el caso del diseño sísmico, que como decía anteriormente, queremos que se dañe, que se rompa para que disipe energía, tú tienes que garantizar que esto ocurra de manera adecuada sin que tu edificación colapse. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Si ustedes se acuerdan de su diseño de hormigón armado básico, cuando tú diseñas una viga, hay dos mecanismos de falla, ¿verdad? El mecanismo de cuando el acero fluye, ¿verdad? Que es un mecanismo dúctil del acero, porque el acero es dúctil. El acero llega a su límite máximo y luego tiene una rama muy larga de ductilidad, de deformación plástica. Y tenemos el mecanismo de cuando falla el hormigón, que es un mecanismo brusco, ¿verdad? Falla de manera brusca y no tiene ductilidad. Entonces, lo ideal en el diseño sísmico es que falle el acero primero. Entonces, tú puedes usar digamos, cualquier acero, cualquier hormigón, siempre y cuando tú garantices que la falla se produzca primero en el acero y no en el hormigón. Y eso se va a ir variando en función de qué acero o qué hormigón uses o qué cantidad de acero pongas, porque igual puedes usar un acero de 4.200 kilos por centímetro, pero igual, en vez de poner, no sé, 4 barras, pones 2 y eso te va a variar. Es una combinación. Lo ideal es que sea dúctil y no importa, digamos, que utilice siempre cumpliendo los mínimos de la norma, pero garantizar este comportamiento dúctil. Muchísimas gracias, Inge, por su respuesta. Bueno, para hacerlo igual esto más dinámico, le voy a ceder la palabra a Ilse, que está levantando su manito. Si puede habilitar su micrófono y hacer la pregunta. Perfecto. Ilse. Ya, bueno, iremos leyendo hasta mientras la siguiente pregunta. Bueno, mm, Fernando Velázquez pregunta, ingeniero, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Dentro del diseño sísmico, ¿es mucho mejor considerar aisladores sísmicos o simplemente considerar carga sísmica? Bueno, mira, los aisladores sísmicos como tal, lo que hacen es que reducen la fuerza sísmica. Entonces, eh, los aisladores no se usan mucho por un tema, digamos que económico. O sea, te cuesta mucho, digamos, la tecnología actualmente no está muy a la mano de los países y cuesta mucho colocar aisladores sísmicos. Pero, ¿qué pasa? Pues va mucho de la mano con que tú estés diseñando. O sea, depende del lugar. Hay lugares en los que las fuerzas sísmicas son tan grandes. Entonces, si tú intentas diseñar sin aisladores, pues tendrías estructuras muy robustas. Entonces, va de la mano con
qué cantidad de dinero tengas para el proyecto y qué quieras lograr. A lo mejor el arquitecto quiere lograr una edificación limpia, sin estos elementos grandes, y tú, pues, la única manera de lograrlo es colocando aisladores. Entonces, digamos que se puede hacer de las dos maneras. O sea, tú puedes diseñar siempre tu estructura sísmicamente, colocando o no colocando aisladores. Ahora, va a depender ya del tema económico. Si realmente te puedes costearlo, si te lo costeas, pues tu fuerza sísmica va a ser menor, tu estructura va a tener un mejor comportamiento sísmico y por tanto tus elementos van a ser más pequeños. Bueno, muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta. Felicitarlo por la ponencia. Bueno, es de Luis Chirinos. Felicitarlo por la ponencia. ¿Qué solución plantea para el tema de pisos libres, hablando de parqueos? Porque hoy en día es requisito que los edificios cuenten con parqueos. Sí, mira, hay varias opciones. Lo importante es que, por ejemplo, que tu estructura tenga, digamos que la misma rigidez, o no la misma, pero si se va a reducir, que sea de manera escalonada en toda la altura. Entonces tú puedes tener, digamos que tu edificio totalmente aporticado y que abajo esté libre y arriba tenga muros, digamos que de cerramiento, siempre y cuando estos muros de cerramiento no estén conectados a la estructura. O sea, la solución que se suele dar es que tú permites tu estructura trabaje de manera independiente, sin la conexión a estos elementos. Entonces, ¿cómo tú logras esto? Pues entre digamos que la columna, imagínate una columna y un muro de cerramiento de bloques. Entonces, en esta superficie entre la columna y el muro, no hay una conexión como tal. Tú puedes colocar un material tipo foam, tipo poliéster, que te separe un elemento de otro. Entonces tú puedes tener un comportamiento independiente de digamos que la estructura como tal y de estos herramientas. Entonces tú no lo conectas. La otra solución es que si lo quieres conectar arriba, pues abajo coloques, aunque quizás no en todos los, digamos, todos los vanos, pero coloques uno que otro muro, puede ser de concreto, que sea mucho más rígido, y tratar de igualar un poco la rigidez del piso inferior y el piso superior, o también colocando columnas más grandes, de mayor dimensión, en el piso inferior que en el piso donde están los cerramientos. Bueno, hay muchas gracias, ingeniero. Hay unas cuantas preguntas más y procedo. Dice, Agni Vidó pregunta, al diseñar sísmicamente, entonces para cumplir con una verdadera simetría, ¿puedo colocar elementos rígidos en el lado contrario que compensen la rigidez del elemento del lado opuesto? ¿O en ese caso, se evitaría la sincronización de frecuencias entre ese edificio y el suelo? Bueno, sí, lo ideal es esto, lo ideal es buscar la simetría estructural y siempre es intentar compensar. Tú nunca vas a tener un edificio que sea igual, o sea, en ambos lados a nivel de rigideces, pero sí intentar compensar eso. Si tienes mucha rigidez en un lado, pues colocas elementos rígidos del otro lado y así intentar compensar para que tenga un buen comportamiento. Lo de que si lo colocas muy rígido y luego piensas en la frecuencia del suelo, pues depende. Pues, igual que la pregunta que le hicieron al ingeniero Alexis en la pasada, de lo de la resonancia, pues depende mucho, porque el periodo de la estructura será uno, si le colocas más elementos, pues será más pequeño, será más rígido, pero depende, el suelo puede ser un suelo flexible, puede ser un suelo rígido. Entonces, lo ideal es tú evitar que tu edificación tenga el periodo parecido al periodo de duración natural del suelo, pero tú puedes colocar siempre tus elementos, digamos que en el otro extremo, como preguntaba Annie, para hacer una estructura más regular. Siempre, claro, está evitando llevar el periodo de la estructura a un periodo parecido al de duración natural del suelo. Perfecto, muchas gracias, Inge. Y procedemos con la siguiente pregunta. Y dice, en un sismo, bueno, un sismo, ¿cómo afecta el tipo de suelo y cómo afecta la altura de un edificio? Pues la primera, el tipo de suelo. Sabes que, digamos que el sismo se origina en las capas tectónicas que están muy, muy profundas. Entonces, digamos que se transmiten ondas, hay diferentes tipos de ondas, ondas P, ondas S, y esto. Entonces, ¿qué pasa?
sabes que las ondas, como el sonido, las del sismo, van cambiando en función del material en el cual se transportan. Entonces, no es lo mismo que la onda llegue del subsuelo a la superficie a través de un material blando que a través de un material fuerte. Si llega a través de un material blando, se va a amplificar la onda. Entonces, tu sismo va a ser mucho mayor. Entonces, lo que se suele hacer es que cuando tú haces el diseño sísmico, tú tienes, digamos que las aceleraciones del sismo aquí le llamamos bedrock, que es la roca base del subsuelo. Entonces tú la amplificas en función del tipo de suelo que tú tengas. Entonces eso va a depender, hay muchísimos factores que pues, si es suelo rígido, si es suelo flexible, si es roca, si es arcilla. Entonces te van a amplificar esa onda sísmica. Entonces esto depende. Y en el caso de edificaciones altas, pues solo hay que tener en cuenta que bueno, las edificaciones, mientras más altas sean, pues tienen mayor periodo. Entonces, digamos que el criterio general. Pero siempre tienes que tratar digamos que controlar las deformaciones, porque si una edificación muy alta, pues puede ser que se mueva mucho. Entonces, el tema de estas edificaciones altas es un poco controlar el movimiento, el desplazamiento de las mismas. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, son todas las preguntas por ahora. Y bueno, muchas gracias por su presentación a usted, al ingeniero igual. No sé si quiere dar algunas palabras de despedida. Sí, pues gracias a ustedes por invitarme y pues felicitarlos por la iniciativa. Y espero que sigan organizando este tipo de actividades que sirvan para fomentar digamos que el compartir el conocimiento. Digamos que es lo que nos queda, compartir el conocimiento y seguir así hablando de temas interesantes de ingeniería civil. Así que nuevamente felicidades y gracias por invitarme. No, muchas gracias a usted, ingeniero. E igual el ingeniero Alexis, no sé si quisiera dar algunas palabras de despedida. Pues agradecer el espacio, la invitación y fomentar a todos los participantes que entren al mundo de los posgrados, de la investigación, y que se animen a utilizar nuevas tecnologías y a implementarlas. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, por último, ceder la palabra al director del Departamento de Investigación, Ciencia y Tecnología, al ingeniero Tejerina. Gracias, muy amables, ¿no? A todos ustedes, un saludo especial al ingeniero Alexis Ramírez, al ingeniero Felipe Javier Baba, que viene de República Dominicana, y al ingeniero Ramírez, que viene desde México, también a los otros profesionales que han participado ya anteriormente en las conferencias. Felicitar también a la Sociedad Científica de Ingeniería Civil por esta iniciativa, que siempre han estado desarrollando de una manera dinámica para poder capacitar a nuestros humanos en temas que son tan de primer orden y estructurales para poder apoyar el desarrollo de la educación. Nosotros somos conocedores de que estos son temas centrales en cuanto se refiere para mejorar los sistemas de construcción en nuestra región, para mejorar la formación de nuestros estudiantes. Yo agradezco mucho la participación del ingeniero Ramírez y del ingeniero Baba por la cooperación que nos tienen y un momento tan importante para los problemas que venimos pasando como sociedad en cuanto a salud. Creo que este es un espacio de apertura, de conocimientos y que lo estamos ganando bien. Felicidades a todos ustedes y un agradecimiento muy grande a nombre de la universidad a ambos ingenieros. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias a los ingenieros ponentes del día de hoy. Y bueno, me queda más que invitarles a continuar, digamos, participando de nuestras sesiones. El día de mañana se presentan 2 ingenieros más. Y bueno, al recordarles que se va a dar en el horario de la mañana, a las 10 de la mañana, hora boliviana. Y bueno, sin más, les invito a todos a la sesión del día de mañana. Muchas gracias y un saludo de parte de la Sociedad Científica y de la Dirección de Capacitación.
take you now. Cause you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right.